te sobró grasa dorsal, no tiene marmoreo, el área de ojo de bife es chiquitito. Esto no lo puede ubicar en el mercado de calidad. El peso de faena en Argentina está 30 kilos abajo, o 40. Nos dimos cuenta que tenemos que ir más allá. ¿Qué aspectos hay que trabajar sobre el picado del sorgo? La calidad es un proceso. Hoy en día el partido de la calidad está jugada entre Estados Unidos y Argentina. Construyamos una propuesta de valor que trascienda un poco más los kilos por hectárea, ¿no? Esto es La Manga, el lugar donde ampliamos la mirada ganadera. Debates, conversaciones y decisiones en un podcast enfocado en lo que tu campo necesita. Bienvenidos a La Manga, esta primera edición de este espacio que crea Advanta, tratando de generar lo que se genera día a día en el campo cuando se trabaja en ganadería, porque La Manga no es solamente un lugar de encuentro de distintas especialidades que conviven en el sector agropecuario, veterinarios, bueno, obviamente los productores, agrónomos, nutricionistas, sino que es un lugar donde se encuentra la gente para intercambiar conocimiento profundo y ver cómo se pueden mejorar las actividades. Y ese es un poco el objetivo de estos encuentros que vamos a empezar a hacer acá en La Manga de Advanta. Y como estamos hablando de Advanta, vamos a presentar antes que nadie a el dueño de esta manga, el dueño de la hacienda, podemos decir, Gaspar Sánchez Cores, que es responsable de generación de demanda de Advanta. ¿Cómo estás, Gaspar? ¿Cómo estás, Marquitos? Un gustazo, encantado y muy feliz de poder darle inicio a estos encuentros, ¿no? Sí, la verdad que sí. Primero agradezco la convocatoria, en lo personal, pero bueno, no vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de carne, de producción, partiendo de una premisa. La verdad que la ganadería, todas las actividades agropecuarias, pero vamos a hablar específicamente de ganadería, pasaron años muy complicados y en el último ciclo, la verdad que dejando la sequía un poco de lado y también con algunas variables económicas me parece que se empiezan a acomodar, se viene o está la expectativa de que la ganadería empiece a transitar un camino más virtuoso. Y para eso hay que mejorar, hay que ver qué es lo que nos falta hacer para progresar, para crecer. Y trajimos, Gaspo, dos personas que la verdad que creo que son especialistas cada uno en lo suyo. Uno desde el origen, prácticamente, de a ver qué le damos de comer a esos animales, y otro desde el tema de qué necesito yo para una buena faena, para después vender una buena carne. Bueno, podemos unir de alguna forma en esta primera instancia toda la cadena. Lo presento a Tito Lowenstein. Yo lo puedo presentar solamente como titular del frigorífico Pico, pero me parece poca cosa, ¿no? No, es suficiente. ¿Es suficiente? Sí. Y no le vamos a contar a nadie, por ejemplo, que es el creador de Patty, de esa hamburguesa que... Pero ya pasó eso. Ya pasó hace mucho tiempo. Sí, pero está todavía, ¿no? Me gusta esa forma. No, pero me gusta esa forma de estar centrado en el futuro, Tito. No, para contestarle, me gusta esta convocación y terminemos de hablar, perdón, solamente agricultura o ganadería. ¿Cuándo vamos a hablar de agricultura y ganadería juntos? Y juntos podemos crecer. Creo que ahí está el secreto. Bueno, para eso lo tenemos a Darío Colombato, PhD en producción animal, consultor internacional en ganadería de carne, profesor titular de bovinos de la fauna, bovinos de carne, investigador del CONICET, corredor también, ¿no, Darío? Sí, por herencia, me obliga mi mujer. Eso no sé si está dentro del plano de la herencia, pero bueno, está bueno que lo admitas. Es una herencia horizontal, si querés, pero sí, contento de hacer esa actividad porque me permite pasar un tiempo más en familia, si querés, junto con Laura, que hace muchos años ya estamos juntos y ahora encima ella corre más rápido que yo y me cuesta mucho más alcanzarla que antes. Bueno, espectacular. Darío, empecemos por el campo, ¿no? Decíamos, años de sequías muy complicados y ahora se ve otra expectativa. De hecho, estamos viendo productores que tratan de retener más la hacienda. De hecho, pasamos también, a ver si vos tenés la misma mirada, años de sequía donde, si bien el stock se redujo, no se redujo tanto como en otras circunstancias parecidas, ¿no? No, porque nos agarró con menos hacienda que antes también y probablemente un poquito mejor anclados desde la base forrajera. O sea,
como todas estas cosas, analizarlas se pone difícil por la multiplicidad de factores y porque tenemos muchas regiones diferentes, ¿no? Pero sí, coincido con la mirada esta, es decir, estamos ante un cambio posterior a la sequía y hoy se va a empezar a valorizar mucho más algunas de las cuestiones de las que hemos hablado hace muchos años, que son la calidad de los procesos, tanto en la cría como en la recría, el valor de la genética, porque hoy conversábamos antes de iniciar esto con Tito, es decir, el camino para mí pasa por la calidad y el camino de Argentina pasa por la calidad, ¿sí? Y la diferenciación, cosa que tenemos que trabajar mucho más juntos, lo que es la parte de producción con la parte de industria, ¿sí? Que para eso trajeron a este especialista. Entonces, el camino es esa calidad, porque en volumen no le vamos a ganar a Brasil, por dar un solo ejemplo. Sí podemos nosotros ganar en los mercados a través de la calidad. Y la calidad es un proceso, no es una cuestión discreta que ocurre de un momento a otro, es todo un continuo. Está bueno lo que marcás. La calidad es un proceso que tal vez tenga su origen en la genética, seguramente tiene su origen en la genética. A esa genética tenemos que ver cómo la alimentamos, cómo la hacemos crecer, que se exprese adecuadamente, y terminaremos en el punto siguiente, que es qué hacemos con esa hacienda cuando llega al frigorífico y cómo hacemos el trabajo previo a la faena y posterior con lo que queda. ¿Cómo está hoy el productor, Darío, en cuanto a la parte nutricional, la parte de darle de comer una vaca para que se preñe, y después, si querés, avanzamos con los terneros y damos una vueltita? A ver, muy cortito, toda generalización es injusta. El segmento que me toca a mí ver y visitar en Argentina como en otros países, en general es un segmento, vamos a decirlo, más avanzado, a priori, digamos, ¿no? Con índices tal vez un poco mejores, en donde las cuestiones son más de detalles, en discutir realmente umbrales, en dejar de hablar de promedios, empezar a ver umbrales para tomar decisiones, caso del estado corporal de la vaca, que vos lo mencionabas recién, decir, ¿cuántas vacas hay por debajo de este estado corporal? Y eso va a dañar el proceso que sigue, en lugar de decir, están en promedio 4 o en promedio 5 de estado corporal. Ese es un punto. En términos, si querés, muy generales, Argentina tiene un problema que tienen muchos países, que es que la mayor proporción de los productores tienen muy pocos animales, y en Argentina se ha usado a la vaca como resguardo de valor, discutible o no, pero se lo ha usado como resguardo de valor y no como un interés productivo. Entonces, pedirle a ese productor que de pronto se reconvierta y sea eficiente como un americano, como un australiano, que nunca vieron tal vez a la vaca como resguardo de valor, y en un año y medio no podés pedírselo. No, por supuesto, pero ¿qué es lo que tiene que ir viendo el productor? Que para que le llegue la mejor media res al frigorífico Pico, ¿sí? Vos tenés que arrancar en el programa genético, ni siquiera en la genética, en el programa genético, no comprando el toro campeón, comprando un toro de una cabaña que tenga un programa genético acorde con tus objetivos. Después, si la vaca pare con mal estado corporal, ya afectaste la calidad de carne subsiguiente, ¿sí? Porque hay procesos durante el crecimiento del feto, ¿sí? que empiezan a bajar la calidad potencial. Es como que vos sembrás un maíz o un sorgo. Un maíz de 12.000 kilos no arranca tirando las semillas como si las tirases aleatoriamente. Arranca como parte de un proceso, parece, o se logra como parte de un proceso. Entonces, vos criás mal al ternero a partir sobre todo de su tercer mes, cuando ya no depende tanto de la leche de la mamá y empieza a depender más del pasto que come, y ya empezaste a bajar peso al destete, pero sobre todo peso final a la misma edad, ¿sí? Después recriamos echándolos, como decían mis abuelos, no, vamos a echarlo al monte a que echen hueso, ¿sí? ¿Qué es eso de...? Explícanos, claro, porque decían, no conocía a tus abuelos. Como estamos lejos del momento en que lo vamos a faenar, ¿sí? Lárgalos.
como que no tuviera que ver el proceso del crecimiento muscular, como que en la adolescencia vos querías hacer a un segunda línea de rugby y en la adolescencia no le das bien de comer. Y después a los 22 le decís, ¿cómo no medís 1,96 y pesás 100 kilos y tenés todos los músculos desarrollados? Y un escuálido el pobre flaco. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Lo hicimos mal. Y después queremos, con 90 días de corral, ¿sí?, arrancar con, claro, 95% de maíz y arreglar todos los desaguisados, y después ellos nos dicen, te sobró grasa dorsal, no tiene marmoreo, el área de ojo de bife es chiquitito, esto no lo puedo ubicar en el mercado de calidad. Y yo, ¿cómo si tuve 90% de maíz en los últimos 90 días? Sí, pero ya el daño está hecho porque está pensado desde antes. Tito, ¿qué les llega a ustedes al frigorífico? La verdad ¿Es complicado conseguir? Estoy asustado. Después de tantos años rendir examen ante un profesor realmente me asusta. No, pero es bueno. Si me permiten, yo... No sé si los chicos de la facultad dicen lo mismo, pero creo que es un profesor tranquilo. Creo que lo que ha dicho está muy bien, pero yo voy un poco a empezar por algo más general. Dale. Año 1978 fuimos campeones del mundo de fútbol, ¿correcto? Sí, por supuesto. Éramos 25 millones de habitantes y unos 60 millones de ganado, ¿correcto? Sí. Ahora somos quizás 45, 46 millones de habitantes y apenas llegamos, no sé si a 48, 50. Sí, casi 40, empatados estamos. Digamos 40 millones. En un poquito vamos a alcanzar a las vacas, digamos. Bueno, todo eso tiene algo que ver, pero acá Darío dijo algo muy importante. No todo se arregla en los últimos 90 días. Hay una palabra que generalmente la olvidamos y creo que juega mucho: equilibrio. ¿Y cuál es el equilibrio? Saber a dónde vamos. Argentina nunca más va a ser un país volumétrico, olvidémonos. Seamos un país de calidad. Hoy día tenemos quizás 5 países que pueden hablar de calidad. La primera seguramente será Estados Unidos, la segunda sin duda creo que es Argentina, no cuento mucho Australia, podemos hablar algo de Escocia, pero bueno, es muy chiquito. O sea, hoy en día el partido de la calidad está jugada entre Estados Unidos y Argentina. Ahora bien, no la vamos a jugar hablando, es haciendo. ¿Y cómo se hace? Empezando, como recién comentamos, no es uno u otro, es todo. ¿Y cuál es el todo que yo veo? Que nos ocupemos desde el principio, saber qué es lo que la gente quiere. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, que los frigoríficos nos preocupemos de darle el tipo de carne. No voy a pasar ningún chivo, pero lo voy a hacer. Nosotros hicimos Hora Pampa, hace 8 años que estamos con eso. Estamos ecografiando la hacienda de ese tiempo. Tenemos relación con los productores. El productor tiene el derecho a hacer lo que quiera, lo que pueda, con tal de ganar plata. Porque todo esto termina en una cosa. Vamos a hacer algo bien si nos rinde. Si no, hacer payasadas ya hicimos bastante. Ahora, Tito, ¿les resulta fácil conseguir esos productores que se quieren sumar a ustedes y ser receptivos en eso que le están pidiendo? Perdón. Yo creo que si no se intenta, seguro que no se consigue. No, seguro, pero te lo pregunto. Te lo pregunto para saber cómo funciona y cuál es la receptividad. Están dando muy bien, tenemos muy buena recepción, yo no me ocupo de eso. Mi hijo es el que está llevando adelante y bueno, es una montaña cuesta arriba, pero va bien. Pero va. Y hay mucha gente que se va interesando y se da cuenta. Si algún día, teniendo la trazabilidad como corresponde, yo tengo un novillo que me pagan 9% más que el promedio, me voy a ocupar de hacerlo. Bueno, ese es el tema. Viste en el clavo, porque ahora vamos a ver cómo lo hacemos desde la oferta forrajera también, ¿no? Dos eslabones que tenemos para desarrollar un montón. Es muy común escuchar al productor que te diga, si el frigorífico quiere calidad, que me pague por calidad. Y claro, y tiene razón. Bueno, pero ¿es la generalidad de los frigoríficos? Perdón. ¿El mundo cuántos millones de habitantes tiene? No somos iguales. Cada uno que haga lo suyo. Yo no voy a hablar de los otros, hablo de mí, listo. Perdón. Está perfecto. Pero hay un tema con ese pedido, porque yo lo escucho mucho a diario en el campo. ¿Para qué voy a hacer algo mejor si me pagan lo mismo? Lo que pasa es que nosotros cuando vendemos una jaula, nosotros lo estamos vendiendo a todo un mismo precio, ¿sí?
pero nunca nos hemos ocupado hasta ahora, que algunos campos lo han empezado a hacer, en, por ejemplo, estudiar, al tener la caravana electrónica y saber usarla bien, no como una obligación, sino porque me va a dar plata, yo tengo mi club de proveedores, porque tengo 5 orígenes distintos, digamos en 100 animales, para hacerla fácil, tengo 100 animales con 5 orígenes distintos. Cada proveedor le compré 20 terneros a toda esta gente que nos rodea. Perfecto. Saco la ganancia de peso, ¿sí? Y ya con la ganancia de peso, solamente en la etapa de recría, yo tengo cada 100 gramos diferenciales de ganancia de peso del origen, pongamos Tito y origen Marcos. El origen Tito me da 100 gramos más, a mí me da 5.5 puntos porcentuales más de renta en dólares anualizado, ese animal que ganó 100. ¿Sí? ¿Y cómo lo compré? Fui a un remate a ciegas y compré. Pero ¿cómo si soy capaz de generar esa información no voy a ser capaz de decir, bueno, che, volví a comprarle este? Lo mismo nos pasa después cuando le queremos vender al frigorífico. Si el frigorífico me devuelve las caravanas con la característica de cada res, ¿sí? Características que son logradas de modo objetivo, ya no una persona diciendo este es lindo, este es feo. Vamos, lo estoy simplificando muchísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, cuando va en términos objetivos, yo sé a quién le compré ese ternero que después a él le anduvo mucho mejor y por ese ternero él me pagó más. Y ahí es donde yo digo, pará. No voy a buscar. Se arma una cadena de valor. Estoy uniendo las cosas a partir de la información que a ellos les interesa pasármela a mí para que yo pueda ser capaz de comprar esos y que cada 100 animales le entren más de esa calidad. ¿Sí? Entonces, ahí le doy la palabra. Confirmando eso, ya expliqué, yo no estoy en el proceso vacuno, pero lo está mi hijo. Sí. Nosotros tenemos productores que cuando necesitamos cierto tipo de hacienda los llamamos. Ya sabemos quién es quién. O sea, ya hay una característica. Claro, en mi época ni teléfono había. Ahora veo tantas computadoras, tantas cosas. Bueno, aprovechémosla. Pero no hay computadora, no hay cosa mecánica que pueda ayudar, nada más que la voluntad de hacer las cosas bien. Eso no se consigue con ningún aparato. Bueno, y están las herramientas hoy para hacer esas diferenciaciones también. Perdón, discúlpame. Sí. Yo creo que las herramientas están, pero si llamáramos hoy a cualquier productor de cualquier cosa, ¿y qué va a pasar mañana? La incertidumbre es lo que trajo a la ganadería de por supuesto. Entonces, la incertidumbre tiene que venir de todos, tiene que curarse de todos lados. Obviamente, a ver, hablamos de ganadería y no hay que perderse de el número final, ¿no? Pero tampoco se puede vivir con el precio de la hacienda de cada día para hacer cosas de tan largo plazo. Entonces, la ganadería es más parecida a un árbol frutal que a un ciclo anual de agricultura. Por eso, me encantó ese concepto. A ver, repetilo, desarrollalo. Pero porque, a ver, desarrolle alumno que yo Colombato. tenga precio hoy, ¿sí? Es una condición, pero no es suficiente, ¿sí? Para meterme hoy en ganadería, si quisiera. Si yo tengo precio hoy, digo, bueno, precio. Pero para cualquier empresario, y él lo puede decir con toda la propiedad, si para cualquier empresario es precio, pero sobre todo expectativas. ¿Sí? Cuando veo que se comparaba, sobre todo en mi época de estudiante, hace 30 años ya, veo que se comparaba ganadería y agricultura por margen bruto, un girasol que en 8 meses ya había desaparecido de la faz de la tierra contra una cría o una recría que por ahí decía, pero no, hay una cosa, las duraciones de los procesos, ¿sí? Ni hablar si vas a entrar en cría y demás, pero las duraciones son tan diferentes que vos no podés compararlo con los mismos indicadores, ¿no? Entonces, yo para meterme en ganadería e ir hacia el camino de la voluntad de la calidad, tengo que ver un panorama claro. Ahí esa reducción de incertidumbre es un trabajo de la macro y es un trabajo de la micro de las empresas. Quiero hacer las cosas bien, tal de reducir la incertidumbre. Es como en términos futboleros, si jugás bien tenés más chance de ganar. Y estoy seguro que en hacer las cosas bien, una pata clave es lo que le damos de comer a esos animales, ¿no? Sin lugar a dudas. Y ahí el sorgo, ¿qué rol pensás que puede jugar? Primero, escuchándolo a Darío, a ver, y a Tito también, empiezo a pensar un poco en la reflexión de una cadena, mirando hacia el futuro, que la veo mucho más
conectada, ¿no? En ese sentido, en la cadena de valor de la carne bovina. Y tanto la industria, tanto los productores escuchando lo que demanda la industria, también los semilleros, fíjate vos, como semillero metiéndonos de lleno también en aspectos de manejo forrajero, en aspectos ganaderos, en corrección de dietas, a ver, nos impulsa porque vemos todavía que hay una brecha enorme por trabajar. Advanta tiene una propuesta de valor en lo que es ganadería, obviamente histórica. El sorgo, si miramos 20 años atrás, fue un cultivo orientado fuertemente a la ganadería. A partir del 2019, 2020, que se da esta aspiradora asiática y empiezan a levantarse los precios del commodity, empieza a haber mucho sorgo como, buscando comercializarse como grano, ¿no? Pero siempre tenemos una cartera de clientes mixtos en los que venimos trabajando en... No es suficiente entregarles genética a nivel potencial de rendimiento, a nivel tecnología para el control de malezas o tolerancia a plagas. Nos dimos cuenta que tenemos que ir más allá. Y ese más allá de la semilla es entender qué aspectos hay que trabajar sobre el picado del sorgo, a diferencia de un maíz, cómo es la ventana de picado de un sorgo, aspectos sobre tamaño de fibra, en todo lo que hace a forrajes conservados y lo que es silaje de planta entera, ¿no? Pero un poco el mensaje fue, a ver, como semillero, construyamos una propuesta de valor que trascienda un poco más los kilos por hectárea, ¿no? Y trabajemos sobre en qué indicadores tiene que emplear el productor para esos kilos por hectárea transformar los kilos de carne. En kilos de carne, en función del campo y del animal. Y vos como nutricionista, primero, ¿cómo ves el sorgo en el medio de este sistema y cómo ves que se está trabajando en esto? Bueno, yo soy entrerriano y tengo más de 50 años, con lo cual vi el sorgo desde que nací. Yo lo veo muy ubicuo, porque he visto cultivar, en este caso lo de Advanta, desde el Chaco paraguayo en departamento Boquerón hasta Sierra de la Ventana y tal vez un poquito más al sur todavía, y capaces son los mismos, ¿sí? Con los nuevos eventos y demás. A ver, necesitamos tener mucha interacción, porque como decía Gaspar, muchas veces vos estás precisando algo, pero los breeders van en otra dirección porque son varios los caracteres a ir fijando. ¿Cómo lo veo? De vuelta, muy ubicuo. Los diferidos en la cría, ¿sí? Aquellos pastos que a mí me permiten sembrarlo antes de las lluvias, tener la materia seca ya disponible en marzo-abril y esperar. Dejarlos diferidos en pie. Para eso se necesita un montón de características agronómicas que yo no soy para nada especialista, pero sé reclamar. Sí, pues digo, no se puede volcar el diferido con cualquier vientito, porque la vaca lo sabe cosechar si está parado y no necesariamente si está tirado. Después, cuando hacemos los silajes de planta entera de sorgo, en complementariedad, en Lomita Formosa tenemos maíz y tenemos sorgo. El sorgo sembramos antes que el maíz va más tardío, con más riesgo en general agronómico de rinde. Y mirar, como decía también Gaspar, los indicadores. Che, ¿es volumen verde? ¿O es materia seca por hectárea? ¿O es materia seca digestible por hectárea? ¿O es FDN, fibra detergente neutro por hectárea? ¿Ya? Ir fijándonos cuál es mi limitante, en qué momento lo necesito. Y en el caso del sorgo tenés los voy a llamar en forma muy vulgar tal vez, pero los fotosensitivos, ¿sí? Tipo forrajeros. Tenés los doble propósito de alto grano y tenés los graníferos. Yo puedo armar una escalerita de sorgos para ir comiéndolos en distintos momentos del tiempo con una vaca y me armo una cadena forrajera de sorgos para todo otoño. Había un productor que explicaba el concepto de los 360 días de comiendo sorgo en un campo en la Madrid. Y el tipo tenía un diferido altamente palatable en otoño, fines de verano, otro biotipo más doble propósito en mayo, junio, y un granífero BMR con mayor palatabilidad en agosto. ¿Viste? Y ahí va construyendo su año calendario a base de sorgo. Y ahí va algo que decía Tito hoy, ¿sí? Eso es agricultura y ganadería, ¿sí? Eso es agricultura forrajera, pensando en cómo ordeñar mejor la hectárea. Porque una cosa que a veces no pensamos nosotros es, ok, ¿cómo
yo le puedo ordeñar mejor la hectárea? ¿Cómo pago mejor el alquiler o más fácil el alquiler de esa hectárea? Porque aunque el campo sea propio, yo le tengo que poner un costo de alquiler, ¿sí? Y esas combinaciones con distintos tiempos de ocupación, ergo, distintos tiempos de descansos o de otras actividades en esa hectárea, es lo que uno muchas veces en el campo es lo que tiene que terminar decidiendo. Tito, te veo ahí que querés salir a meter... Sí, porque esto es demasiado especial para mí, es demasiado especializado. Pero yo lo veo de otro punto. A ver. Yo también soy entrerriano. Y hace 70 años no que nací, sino que vengo trabajando en todo esto. No tuve campo porque no tengo la vocación. Sabemos lo que es la carne. Y es la primera vez en 70 años de trabajo que gracias a Bruno, que trabaja aquí, me invitaron a hablar de agricultura y ganadería. Ustedes no se imaginan lo interesante que es, porque el que tiene una hectárea de campo, o 2, o 10, o 1000, tiene que sacar el provecho en todo sentido. Y una vez por todas tenemos que entender en qué nos complementamos, no en que hoy es época de agricultura, bueno, vamos toda a agricultura, vamos toda a ganadería. Creo que tenemos que ser, vuelvo a la palabra de siempre, equilibrio. Es muy interesante lo que ustedes están diciendo acá, me aprendo, siempre se aprende, por suerte. Aclaramos Bruno Simonetti, lo nombramos. Bueno, gente también acá, amigo de Advanta. Bueno, y también Pancho, que bueno, conozco mucho de lo que pasa acá. La pasión que ponen estos chicos es innegable. Y eso le digo chicos porque para mí son todos chicos. Vos también venís de un lado que tenemos cierto conocimiento. ¿Qué pasa? Nos conocemos todos, podemos discutir cuándo nos vamos a ponerse las cosas con la cabeza y no pensar que el otro gana y yo no gano. Podemos ganar todos. Este negocio es para ganar. ¿Y cómo se consigue ganar? Haciendo las cosas bien. Todos tenemos derechos. Y hay una pequeña palabra que todos se olvidan, obligaciones. Totalmente. Pero vos estás viendo, aprovechamos tu experiencia, ¿no? Y haber visto distintas etapas de esta convivencia entre industria frigorífica y productores. ¿Vos ves que estamos atravesando un ciclo distinto ahora? Sí, sin ninguna duda. Se habla más, fui uno de los primeros que estuvo en la mesa de las carnes, ahí hablamos todo. Hay mucha más compenetración de lo que es el todo. Antes era a ver si vende una jaula mejor que vos, era otra cosa. El mundo cambió. Pero aprovechemos de lo de antes y hagámoslo mejor. Y ya que hablamos de cosas que cambiaron, el sorgo. El año pasado, esta campaña que acaba de terminar, hubo una explosión de superficie de sorgo, ¿no? Un gran crecimiento. Volvieron muchos productores que antes no estaban o que se habían ido. ¿Qué cambió? ¿Qué es lo que está pasando con el sorgo hoy? A ver, por un lado hay varios drivers o digamos, características que hacen que quizás el productor haya tomado la decisión de variar y diversificar mucho la oferta forrajera, ¿no? A ver, el año pasado no podemos dejar de mencionar el efecto que tuvo la chicharrita Dalbulus en maíz. Obviamente eso hizo que muchos ojos de productores, quizás también más de punta, empiecen a poner en el sorgo unas fichas buscando alto potencial de rendimiento. Y está bueno porque le dieron un poco al sorgo la posibilidad de salir de ese lote marginal que lo ponen en muchas ocasiones porque sabemos que se defiende, ¿no? Y tiene esa tolerancia al déficit hídrico mejor que también que maíz o otros cultivos de gruesa. Pero bueno, se encontraron, en líneas generales, aquellas personas que hace mucho no hacían sorgo con otro genotipo, la verdad que con otro tipo de germoplasma, ¿no? Porque hoy lográs excelentes rendimientos, sí lo que hay es una falta de conocimiento de manejo agronómico quizás, ¿no? Las principales consultas que teníamos eran sobre cosas como fechas de siembra, fechas de siembra en sorgo. Hay un concepto en sorgo que tiene su vaso lleno y su vaso medio vacío, por así decirlo, que es la latencia, ¿no? Ante déficits hídricos, entra como en un periodo de donde cesa su crecimiento, su desarrollo, a diferencia quizás de un maíz o otros cultivos donde a pesar de ese déficit continúa creciendo y con lo poco que tiene produce lo poco que puede. Claro.
Esto le da, por un lado, la ventaja Claro, de poder adaptarse a la falta de agua y frenar, y cuando se retoman las condiciones, volver a crecer. Digamos, a absorber fotoasimilados y llevarlos a la panoja. Pero claro, cuando esa latencia hace que cuando vuelva a haber condiciones te caiga un estrés térmico ¿no? fuerte durante el periodo crítico, o esté mal sembrada la fecha de siembra, entonces se corra por la latencia ese periodo crítico, empezamos a ver esas malas experiencias, que las que tratamos y trabajamos mucho desde Advanta para que no ocurran. Pero la superficie creció enormemente. Hoy estamos hablando bueno, cerramos una 24-25 con 1.200.000 hectáreas, y hace 5 años estábamos en 500.000. ¿no? Así que hay mucho sorgo, y mucho sorgo orientado a ganadería de carne y de leche. Y se da esa instancia de diálogo también, que ustedes propician, ya lo sé, pero está esa receptividad de diálogo con los productores. Sí, muy, muy de cerca. Lo que hicimos hace 2 años, Marquito, fue lanzar un servicio a campo específicamente para productores mixtos que se llama Caravana, que estaba hace un ratito por acá el líder Diego Matalía. A ver, con todo este know-how que empezamos a trabajar y a desarrollar, y viendo la falencia sobre algunos indicadores que había a nivel productivo, principalmente en lo que es silaje de planta entera, ¿no? Había muchos productores que tomaban sus decisiones quizás de manera subjetiva. Entonces, protocolizamos una visita. Lo que hace el servicio es, dependiendo del momento del año, obviamente, si hay cultivo en pie o no hay cultivo en pie, ¿no? Tratar de darle números. Básicamente el eslogan es: lo que no se mide no se puede mejorar. Poder darle números a ciertos indicadores, ¿viste? En vez de picar el cultivo a ojo porque creo que está la hoja de abajo un poquito marrón, entonces ya se empieza a secar. No, pará. Monitoreamos materia seca. Entonces tenemos un aparatito que de manera remota e instantánea te monitorea materia seca. Entonces nosotros sabemos cuál es la tasa de secado de nuestros híbridos y en cuánto tiempo va a llegar al 30%, 33% ideal para picarlo. Y así varios otros indicadores como tamaño de fibra. Compramos un NIRS portátil, vos le pones una muestra de silaje y te arroja los principales indicadores de calidad, ¿viste? FDN, FDA, almidón, cenizas. Es una manera súper rápida de decirle al productor: che, esta es la calidad a priori de tu silaje, podríamos orientarlo a estas categorías, ¿no? Así que interesante. Muy interesante. Interesante, una oferta forrajera de precisión, digamos, por decirlo de alguna forma. Darío, sorgo, para todas las etapas. Mira, en cría lo usamos mucho, ¿sí? Dependiendo de la zona, pero lo combinamos inclusive en la superficie, como hoy te decía, diferentes tipos de sorgo en función de cuándo me va a faltar pasto. ¿Sí? Que eso es un trabajo también de planificación forrajera, donde, acaballándome un poco en un concepto que dio Gaspar hoy, o sea, para mí, que trabajo como independiente, si querés, en la parte de la alimentación, es muy importante que quienes venden una semilla, acá te bajo el precio y enseguida lo subo, te prometo, es decir, quien vende una semilla o quien vende algo, me haga también el postventa, porque para mí particularmente es súper interesante que haya más ojos bien interesados mientras yo no estoy. O sea, yo voy a campos cada 6 meses en algún caso, algunos una vez al año. Entonces no puedo pretender saber todo. Si van a sembrar el sorgo diferido que vos dejaste previsto en la planificación estratégica forrajera, ponerle el nombre fashion que se te ocurra, y después yo no voy más, tendré un grupito de WhatsApp, pero no me entero todo. Entonces, yo los termino siendo responsables, si querés, a ellos, decir, me lo seguís, capo, al principio. Mensaje, me ayudás con esto. Lo mismo con la de forrajera, lo hemos conversado. O sea, no es que tengo un discurso para cada cuestión. Es decir, yo necesito que me ayudes porque además vos haces esto todos los días. Entonces, seguro que sabés mucho más que cualquiera de nosotros de eso. Después, yendo a la pregunta concreta y ya termino, en recría lo usamos bastante al sorgo, ya sea como soporte de carga, silajes de planta entera en soporte de carga, y cuando no, guarda que los diferidos también recría cada vez me van a resultar y me están resultando cada vez más interesantes con la suplementación proteica adecuada. ¿Sí? Vos tenés un diferido que alguno podrá estar
ya veo las reacciones en las redes, después puteando, decir, va a estar, ¿qué? ¿Que le va a dar un diferido a la recría? Con la suplementación adecuada, si vos querés 500 gramos de ganancia diaria, nosotros suplementamos sobre Gatton Panic diferido. Entonces, un sorgo diferido es Gatton Panic más 2 o más 3 en calidad. Yo le doy una suplementación de burlanda, un poquito de urea o urea protegida, sal y carbonato y tenemos los 500 gramos por día. Suficiente para una recría que vaya haciendo la perchita el animal, ¿sí? El hueso es la percha y el saquito que le vas poniendo son los músculos, para después encarar el sistema de engorde, en donde el sorgo me puede servir como fuente de fibra. Estoy hablando de una dieta de corral ahora. Me puede dar el aporte de fibra que me genera salud ruminal a partir de que el animal masticando genera saliva, y la saliva es como un uvasal para la panza, ¿sí? Me puede generar eso, y me puede generar también, sobre todo si hago silaje de grano húmedo de sorgo, me puede generar un grano que es muy engordador. ¿Sí? Porque comparado los dos secos, el maíz siempre tiene una ventaja y hasta ahora no lo hemos podido sacar a esa ventaja. Después podemos conversar por qué sigue teniendo esa ahí ventaja, sí, ¿no? si puedo sumarte. Sí, por favor, porque aparte te pidió que te hagas cargo de, no, de todo. sí, Esto vamos por no es todo. revolear Totalmente. bolsas, Como la venta, no, ahora la semillera se tiene que ocupar de todo. Pónganse las No, pilas. a ver, primero que de Advanta vendemos maíz. Buscamos sin lugar a duda complementar los dos cultivos. O sea, estamos lejos de, y este es un gran mensaje, el sorgo no reemplaza al maíz, lo busca complementar. Y complementar desde la rotación, porque te va a dar más estabilidad en la oferta forrajera y te va a independizar un poquito más, si querés, de las campañas climáticamente erráticas que estamos transitando. Pero sin lugar a duda el aporte de fibra que tiene en las dietas. Hemos estado este último año, te cuento Darío, trabajando sobre un ensayo con Biofarma, justamente para un poquito actualizar lo que ya hay a nivel bibliografía, de entender hasta dónde aporta a nivel energético en una dieta corral el sorgo y cómo lo podemos complementar con maíz. Lo mismo también viendo un poco lo que es sorgos bajo tanino para monogástricos y producción avícola, que será para otra temporada. Pero, a ver, hay lindos hallazgos, la verdad que actualizar estos números y entender cuánto se puede ganar con sorgo, cómo se puede complementar con maíz. Quizás las dos principales limitantes que tenemos que trabajar en el sorgo respecto a un maíz es procesamiento de grano, más difícil de procesar ese grano chiquitito, y por último asumir desde el inicio que energéticamente va a tener un menor contenido de energía que el maíz, pero que se pueden recontra complementar los cultivos desde ya. No hay ninguna duda. Sí, Me gustaría listo. intervenir. Sí, Primero, pero gracias. acá Yo dije que siempre se aprende. Estoy aprendiendo mucho y les tiro algo acá a ver cómo lo solucionan ustedes. A ver. Porque hablamos de cría, hablamos de todo. Yo miro qué carne tengo. Ya no estoy hablando de las cantidades que bajan y suben por el precio. ¿Cuándo tendremos un peso de faena que corresponda? Más alto. Por supuesto. No es solamente aumentar los millones de cabezas. El peso de faena en Argentina está 30 kilos abajo, o 40. Yo creo que ahí estoy escuchando y aprendiendo, porque honestamente no sabía todo lo que hay para que la gente pueda criar un poco mejor la hacienda. Yo creo que si nos ponemos de acuerdo, porque ¿qué quiere el hombre de campo? Poner kilos rápido para tener ganancias, cosa razonable y natural. Entonces, con todo lo que estoy escuchando, ¿por qué no buscamos una forma de que los kilos vengan más rápido? Estuve en una pequeña anécdota. Estuve hace 5 semanas en Bélgica. Fui a un matadero moderno que nosotros le podemos enseñar mucho lo que es higiene, pero sí, dejémoslo de lado. Sí, que nos exigen, pero no lo son. Pero está bueno ese mensaje. No, igual, está sí, bueno. pero ¿saben lo que faenaban? Me voy a cruzar acá, pero vamos a pasar a Darío. Faenaban machos y hembras. Allá en Europa no castran, son toritos. Y me quedé asombrado. Es una hacienda que se llama Belga Blue o algo Belgian así. Blue. Sí. Belgian Blue. Que doble músculo. He visto carcasas, o sea, el animal en medias reses, entre 580 y 620 kilos, lo que representa un animal de 1.100, 1.200 kilos, que tenía solamente 18 meses. ¿Escucharon lo que dije? Ahora bien, esa carne la puedo ver, pero comer seguro que no. No, por eso. Bajo ningún punto de vista. Entonces, vuelvo a la calidad.
acá la palabra equilibrio lleva desde el productor, el Estado, todos los que estamos involucrados. No creo que sea tan difícil hoy en día con lo que escucho, con los esfuerzos que se están haciendo. Creo que tenemos que llegar mucho más rápido y dejar de decir no se puede. No se puede lo que no se quiere. No, eso está clarísimo. Convengamos que hay contextos macroeconómicos que tampoco han colaborado, ¿no?, en las últimas décadas para llegar a ese objetivo, pero está bueno ponerlo como horizonte. ¿Y por qué no llegaron? Porque está hecho por nosotros los humanos que siempre buscamos una cosa. Dejemos de buscar culpa de lo que pasó y busquemos soluciones. No, por supuesto. Pero en eso estoy total. No quiero escuchar más hablar lo que pasó, que no se pudo exportar. Terminemos con eso y pongámonos a laburar en serio. Exacto. Y por eso, para ir un poquito cerrando, la idea es un poquito que cada uno diga qué es lo que creen que se necesita, qué hay que hacer, dejar el pasado atrás, como vos dijiste ya al principio cuando te pregunté por Patti, y decir ¿para dónde vamos? ¿Cuál es el rumbo? ¿En qué trabajamos? En lo que estoy escuchando, buscar nuevos caminos, ponerse y no esperar que ya empecé y ya llegué. La producción de la ganadería lleva su tiempo. En Única sacamos un folleto que decía Más allá del asado, en donde se compara las especies. Yo creo que estamos dedicados a la ganadería, sepamos que tenemos unos plazos. Entonces, esperémoslos, hagámoslo como corresponde y no esperemos que venga Papá Estado y nos ayude, porque Papá Estado somos nosotros también que hacemos las cosas no tan bien. Darío. Mira, Argentina tiene dos grandes necesidades desde el punto de vista de la ganadería, que es de las especies las que más potencial tiene. O sea, vos podés crecer muchísimo más en producción de aves, seguramente para exportación, y de cerdos para exportación y para consumo interno, eso no cabe duda. Pero en ganaderías donde estamos más retrasados o relegados comparativamente en las tecnologías y en la adopción de esas tecnologías, las dos grandes necesidades son producir más terneros por cada 100 vacas, que yo lo veo factible pero de largo plazo, ¿ok? Porque involucra cambiar algún tipo de idiosincrasia de muchos ganaderos que han visto las vacas como resguardo de valor. ¿Cómo le cambiás esa mentalidad? Sobre todo cuando te dice el tipo, mira, yo tengo 75 años y llegué hasta acá. Pasé 70 crisis. Vos me estás diciendo ahora que cambie. Entonces eso es difícil. Pero tenemos que darle, llevando el ejemplo que dice Tito, tenemos que darle. Ahora, la segunda necesidad, que es de más corto plazo, es meterle más kilos a cada animal. ¿Sí? Y ahí es donde yo sí necesito algo. No puede ser que el peso de faena en Argentina estuviera limitado tanto tiempo porque alguien no quería cargar más de 100 kilos en el hombro. Entonces te estaba limitando el peso de la media res, que alguien con cierta razón, porque yo tampoco me gustaría cargar más de 100 kilos en el hombro, que detuvieras eso. Entonces hay que trabajar en eso sí o sí. ¿Por qué? Porque como dijo Tito bien, estamos 30, 35 y yo diría que con la genética que podemos tener, estamos 45 kilos abajo en la res. Potencial que en la tenemos misma hoy. edad, porque nadie está diciendo más tiempo. Claro. Estamos hablando de un animal de diente de leche o de 2 dientes máximo, ¿sí? 20, 22 meses, ponele si querés, no quiero llegar a 24, yo quiero estar en 20, 22 meses con 500, 520 kilos, en donde la clave de la cuestión no es un feedlot larguísimo. Eso lo voy a dejar para cuando digan, no, si tenés marmoreo de tal nivel para arriba, te voy a pagar más. Perfecto, ahora ahí nos dedicamos, porque de hecho nos dedicamos hace 20 años a hacer carnes con grusa wagyu acá en Chile, en Uruguay, en todo, y sabemos cómo hacerlo. Pero con la genética propia que tenemos, la recría. Y la recría no como un negocio, decir, deja de hacer cría y pasar recría, como algunos después te bardean en las redes o en otro lado, que dicen, vos ahora decís que la recría no es buen negocio. No, pará. La recría es un paso ineludible. Si yo quiero terminar un novillo con 500 kilos, no voy a encerrarlo a los 180 kilos en el corral. Tengo que pasar por una etapa pastoril. Ahí entra el apoyo de los silajes, por ejemplo, como suplementación. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer sobre una superficie agrícola muchas veces esa recría, sobre pasturas. Y no voy a tener tanta pastura como tenía antes. Voy a tener menos millones de hectáreas de pastura para tratar de meterle más kilos a esos animales. Y una vez que los haya hecho crecer bien, decir, bueno, ahora, ¿cuánto? Y nos sentaremos con Tito y diremos, a ver, ¿cómo son los parámetros de calidad que usted necesita? Porque no todos los animales van a salir iguales.
pero yo voy a saber mi precio de acuerdo a los caracteres A cómo termine saliendo. objetivos. Claro, esos objetivos son los que me desvelan desde hace, bueno, ya 8 o 9 años de cuando pusimos por primera vez las caravanas electrónicas reutilizables, mucho antes que fueran oficiales o lo que sea, porque descubrimos que teníamos la forma de saber, de seguir el animal. No me interesaba la rastreabilidad del mismo. No me interesaba saber si era el número 156 o 157. Me interesaba saber a quién se lo había comprado para saber si podía volvérselo a comprar o no. ¿Qué renta más me daba? Y si encima, después del frigorífico, ellos me mandan con la misma caravana ese animal identificado, decir, mira, te salió esta cosa. Yo digo, pará un poquito, me equivoqué. Pensé que con la nutrición iba a arreglar eso. No, no lo arreglaste, capo, ya está, pasa. Bueno, pero cuando me mande uno bueno, yo decir, ya sabes lo que podés seguir haciendo. Hicimos esto y era esta genética, vamos con esto, así le subimos el porcentaje, porque si no Argentina se va a quedar solito sin novillos. Si seguimos en lo que estamos, solito, con esto de los 25 millones de argentinitos en el 78, con 60 millones de cabezas, es un ejemplo que seguramente se lo escuché a él en algún momento o a alguien parecido, porque lo suelo utilizar muchísimo. Éramos 60 millones de cabeza de ganado, 25 millones de argentinos. Ahora somos 45, Casi 46, iguales. No sabemos cuántos no caravaneados tenemos, pero iguales. sabemos que tenemos 52, 53 millones de cabezas. Solito nos vamos a quedar sin novillos. ¿Querías decir algo más? Sí, le quiero contestar desde el lado de la carne. Sí. Él hablaba recién de 100 kilos al hombro. Yo conocí gente que llevaba 200 kilos al hombro. Sí. Ahora bien, hace años que se viene diciendo, inclusive de Senasa, cortemos por lo sano. Yo soy muy amigo de Bernardo Cané, que algo hizo. Y bueno, siempre tenemos un pero, ¿no? Por esto, por aquello. El pero lo sabemos muy bien. No queremos ser ordenados para que no nos vean cómo nos ordenamos. Seamos claros. Yo creo que todo viene por un sinceramiento y terminar de dar vueltas. ¿Queremos tener un país mejor? Seamos mejores nosotros mismos, no pretendamos que yo quiero que vos seas bueno y yo hago de las mías. Se acabó eso. Yo creo que en este momento, y lo digo con mucha fuerza, más después de escuchar esto hoy, terminemos de dar vueltas y buscarle peras al olmo. Si vamos a estar en ganadería y la ganadería se puede encontrar con la agricultura como lo estoy viendo, hagámoslo ahora, dejemos de hablar y trabajemos. Nada más. Gaspo. A ver, un poco para... Perfecto, Clarísimo, Tito, clarísimo, Tito, buenísimo, buenísimo. Yo soy joven, miro un poco para adelante y digo, qué más linda oportunidad. Más joven que Tito no creo, con todo lo que acaba de tirar. Qué más linda oportunidad que esta para realmente buscar levantar los pesos al destete, hablando un poco de los productores de cría. Qué más lindo que invertir un poco en abrir un campo natural, ¿viste? Y en ese sentido hay un montón de aportes que tiene el cultivo de sorgo para levantar estos índices que sabemos que históricamente, no sé en cuánto estaremos hoy a nivel promedio país del peso o preñez o porcentaje preñez o precio del destete, pero... A ver, si la respuesta rápida es muy pero no estaremos rápida, muy lejos. Es que no sabemos cuántas vacas realmente no Claro. se ponen en servicio, ¿sí? Cuántas vacas son resguardo de valor y nada, pero el indicador que sí se puede usar, que es relación ternero-vaca, estamos más o menos 65/66. O sea que querría decir que si a todas las vacas se pusieran en servicio, tendríamos 34% de vacas de vacaciones, no generando un ternero y emitiendo metano, que eso no lo hablamos, totalmente. emitiendo metano todo el año sin darme nada. Que es un tema que Es otro tocaremos tema en otra instancia. La manga sustentable. Sí, Tal cual. totalmente. No, pero poco para cerrar eso. O sea, hay que unir más la cadena. Desde Advanta tenemos varias patas puestas digamos, en trabajos con instituciones y con referentes fuera quizás de lo que es mejoramiento genético. Y lo que tratamos de desarrollar es información. Mucha información para minimizar pérdidas. Perdón, quisiera Excelente. agregar- Sí, le dejamos el cierre. No pretendo el cierre. Si queremos todo esto, ¿por qué estamos dando vueltas, y lo digo con conocimiento de causa, de ponerle la caravana la electrónica. caravana electrónica, la trazabilidad,
que si lo paga el Estado o no lo paga el Estado. No me parece que estamos dando vueltas por, no quiero decir malas palabras, pero por cosas demasiado pequeñas. Dejémonos de pensar en chico, pensemos en grande y hagamos las cosas que acá acabas de decir, que hay un montón de elementos para tener información. Usémoslo y no demos más vueltas. Así que es la primera vez que voy a un lugar que para hablar de ganadería hablamos también de agricultura. Muchísimas gracias a Advanta. Creo que fue una lección muy buena. Espero que todos la aprendan. Gracias a vos, Tito. Yo hablo en nombre de Advanta y gracias a vos por venir. A vos también, Darío, y obviamente... Gracias a todos. A vos, Gaspó. Bueno, primer episodio de La Manga de Advanta y la idea es esta, hablar de conocimiento, hablar de temas que hagan crecer la ganadería por sobre todo y, bueno, los esperamos en cada uno de estos episodios. Esto fue otra entrega de La Manga, una producción original de Advanta. Encontrá todos los episodios en Spotify y míralos en nuestro canal de YouTube.